vamos a hablar el día de hoy de la aplicación de las integrales. Estas aplicaciones obviamente son aplicaciones al área de las ciencias económicas. Tenemos un concepto a considerar y es el concepto de marginal. El término marginal es sinónimo de derivada, es decir, cuando nos referimos a una función marginal, nos referimos a la derivada de esa función. Por ejemplo, ¿verdad? Si hablamos de costo marginal, nos referimos a la derivada de la función de costo. Si nos pidiesen determinar la función de costo o costo total a partir del costo marginal, eso implica que tendremos que integrar la función de costo marginal. Ahora bien, en estos ejercicios de aplicación, algo que difiere en los ejercicios que hemos estado resolviendo anteriormente es que vamos a tener que identificar o determinar el valor de la constante de integración. Entonces, para determinar el valor de la constante de integración, eso dependerá del tipo de ejercicio. Pero hay tres tipos de ejercicio. En los que nos piden determinar el valor de la constante de integración. Entonces, hay un tipo de ejercicio en el cual determinamos la constante por deducción lógica. Luego vamos a ver un ejercicio de cada tipo. 2. Conocemos o nos proporcionan el valor de la constante. Y un tercer tipo es en el cual determinamos el valor de la constante a partir de datos conocidos o datos históricos. Ok, el primer ejemplo sería el tipo 1. Es decir, vamos a determinar el valor de la constante por deducción lógica. Entonces aquí nos dicen que la función de ingreso marginal de cierta empresa es 20 menos 0.02x menos 0.003x al cuadrado. Y se nos pide que encontremos la función de ingreso marginal y aquí viene la deducción lógica, suponiendo que el ingreso de 0 es igual a 0. Y es lógico pensar que si no se vende nada, no obtendríamos ningún ingreso. Entonces, por eso el ingreso de 0
es 0. Entonces, inciso A, para determinar la función de ingreso, integramos el ingreso marginal, siendo el ingreso marginal 20 menos 0.02 x menos 0.003 x al cuadrado. Y estos ejercicios son expresiones que son sencillas de integrar. En este caso, vamos a aplicar la regla de la potencia, la derivada de 20, la antiderivada de 20 sería 20x, la antiderivada de 0.02 x sería 0.02 x al cuadrado sobre 2, y la antiderivada de 0.003 x al cuadrado sería 0.003 x al cubo sobre 3, y finalmente agregamos nuestra constante de integración. Es decir, nuestra antiderivada de ingreso marginal sería 20x menos 0.01 x cuadrado menos 0.001 x al cubo más c. Entonces, necesitamos determinar el valor de esta constante, para lo cual el ejercicio, el ejemplo, nos plantea una deducción lógica. Es decir, nos dice que cuando se producen o venden 0 unidades, el ingreso es 0. Es decir, si yo evalúo mi función de ingreso con 0, es decir, si sustituyo 0 en todas las x de mi función de ingreso, esto debería darme como resultado 0. Entonces tenemos que en este caso el valor de la constante es 0. Por lo tanto, mi función de ingreso va a ser 20x menos 0.01 x cuadrado menos 0.001 x al cubo. Aquí ya desaparece la constante de integración porque ya he determinado que el valor de la constante de integración es 0. Entonces, este es el primer tipo de ejercicio, donde para determinar el valor de la constante de integración, hemos utilizado una deducción lógica. El inciso B, que es más una pregunta de control, me dice que determinemos cuánto ingreso se obtendrá por la venta de 110 unidades. Es decir, vamos a evaluar nuestra función de ingreso con 110 unidades.
Entonces, hacemos la sustitución, sustituimos 110 en todas las X de la función de ingreso. Entonces, el ingreso de 110 unidades va a ser aquí serían 2.200 menos 121 menos 1.331. Entonces, el ingreso de 110 va a ser igual a 748. Usted puede verificar esos datos ahí con su calculadora. Aquí estoy haciendo dos cosas a la vez y obviamente la probabilidad de cometer algún error se eleva. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo sería del tipo donde nosotros conocemos o se nos proporciona la constante. Entonces, nos dicen que la función de costo marginal es de 30 más 0.05 X. Entonces, para el inciso A, nos piden que determinemos la función de costo si los costos fijos de la empresa son de 2.000 lempiras. Recuerde que cuando nosotros derivamos una función de costo total, los costos fijos es la parte constante, es la parte que se hace cero. Aquí nos proporcionan el valor de los costos fijos, entonces nos están proporcionando el valor de la constante. Entonces, nuestra función de costo total va a ser igual a la integral de la función de costo marginal. Entonces, esto sería igual a 30x más
0.05 x al cuadrado sobre 2 más c. Pero siendo que ya me proporcionan el valor de esta constante, entonces mi función de costo total va a ser igual a 30x más 0.025 x cuadrado más 2000. Es decir, estos 2000 lempiras sustituyen el valor de la constante. Ok, y la siguiente pregunta, que solo es igual que en el ejercicio anterior, una pregunta de control, nos pide que determinemos el costo de 150 unidades. Es decir, vamos a evaluar nuestra función de costo con 150. Vamos a sustituir 150 en todas las X de nuestra función de costo total. Va a ser igual a 4500 más 562.50 más 2000. Y eso nos da un total de 7062.50. Okay, entonces, hemos visto dos tipos de ejercicio. Uno en el cual determinamos el valor de la constante por deducción lógica. Otro en el cual nos proporcionan el valor de la constante, y veremos un tercer ejemplo en el cual nos proporcionan datos adicionales con la finalidad de determinar el valor de la constante.
Entonces veamos ese ejercicio. Y dice que se estima que la función de utilidad marginal mensual de una empresa es 120x cuadrado más 50x más 300. Y que cuando se producen 10 unidades, la utilidad mensual es de 40.000 empiras. Entonces, estos son los datos conocidos. No nos dicen cuál es el valor de la constante, pero nos dicen que cuando se producen 10 unidades, o sea, un dato histórico, el valor de la utilidad mensual es de 40.000 empiras. Entonces, procedemos a integrar nuestra función de utilidad marginal con la finalidad de determinar nuestra función de utilidad. Entonces integramos 120 x cuadrado menos 50x más 300. Esto va a ser igual a 120 x a la 2 más 1, que es 3, sobre 3, menos 50x a la 1 más 1, que es 2, sobre 2, más 300x más c. Simplificando esto sería igual a 40x al cubo menos 25x cuadrado más 300x más c. Entonces, necesitamos determinar el valor de esa constante porque nos proporcionan los datos adicionales y en un inciso B nos piden que determinemos la utilidad cuando se producen 20 unidades. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los datos históricos? Los datos históricos dicen que cuando se producen 10 unidades, la utilidad ha sido de 40.000 empiras. Es decir, si evalúo mi función de utilidad con 10, es decir, si sustituyo 10 en las x de mi función de utilidad, el resultado debería de ser 40.000. Entonces, evaluamos nuestra antiderivada de la utilidad marginal o nuestra función de utilidad y la igualamos a 40.000. Vamos a sustituir 10 en todas las x de nuestra función de utilidad. Tendríamos 40.000 menos 2.500 más
3000 más C, y esto debería darnos 40,000. Entonces, la sumatoria de todo eso nos daría 40,500 más C es igual a 40,000. La única incógnita que tengo es el valor de la constante. Entonces, la constante va a ser igual a 40,000 menos 40,500. Es decir, que el valor de la constante es negativo 500. Ahora sí, tenemos completa nuestra función de utilidad. Nuestra función de utilidad va a ser igual a 40x al cubo menos 25x al cuadrado más 300x menos 500. O sea, ya determiné el valor de mi constante. Ya tengo mi función de utilidad. En el inciso B nos piden evaluar nuestra función de utilidad con 20 unidades. Es decir, determinar la utilidad de 20. Sustituimos 20 en las X de nuestra función de utilidad. Serían 320,000 menos 10,000 más 6,000 menos 500. Y entonces la utilidad de 20 sería de 315,500. Entonces, hemos visto los tres diferentes tipos de ejercicios que nos podrían presentar para resolver en las aplicaciones de la integral a las ciencias económicas, de la integral definida, ¿no? Entonces, la primera en la cual determinamos el valor de la constante
por deducción lógica. Otra donde se nos proporciona el valor de la constante. Y un tercero donde para determinar el valor de la constante lo hacemos a través de datos conocidos o datos históricos. Okay. Veamos un ejercicio más. Y dice este siguiente ejercicio. Que la función de utilidad marginal de una empresa es 5 menos 0.02x y que la empresa obtiene una utilidad de 310 lempiras al venderse 100 unidades. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la función de utilidad de la empresa? Entonces, inicialmente vamos a integrar la función de utilidad marginal tendríamos que es 5x menos 0.002 x al cuadrado sobre 2 más c. Esto es igual a 5x menos 0.001 x cuadrado más c. Entonces, para tener completa mi función de utilidad, necesito determinar o necesito conocer el valor de la constante de integración. Entonces, para determinar el valor de la constante de integración, lo voy a realizar a través de los datos conocidos. Y es el hecho de que cuando se venden 100 unidades, se obtiene una utilidad de 310 lempiras. Es decir, la utilidad de 100 es igual a 310. Es decir, si evalúo mi función de utilidad con 100, esto debería darme como resultado 310. Entonces vamos a sustituir 100 en todas las x de nuestra función de utilidad. E igualarla a 310 con la finalidad de determinar el valor de la constante. Tenemos que 500 menos menos 10 más la constante
es igual a 310. Es decir, 490 más la constante es igual a 310. Entonces, la constante va a ser igual a 310 menos 490. O sea que la constante sería igual a negativo 180. Entonces, nuestra función de utilidad va a ser igual a 5x menos 0.001 x cuadrado menos 180. Bueno, esos son los ejercicios, en eso consistiría la sesión del día de hoy. No sé si tienen preguntas o dudas sobre el tema, o si tienen alguna pregunta o duda sobre cómo va a ser la evaluación, sobre todo porque hubo un cambio en las fechas. Buenas noches, Lee. Buenas noches, Josué. Disculpe, referente con el método de evaluación, ¿va a seguir siendo el mismo o va a cambiar? Mire, lo que en realidad cambia son las fechas. Y digamos que cambia nada más la designación o las palabras de cómo se va a llamar a la evaluación. Recuerde que antes del proyecto de la segunda unidad se nos dio instrucción por parte de la jefatura de departamento que no podíamos llamarlos exámenes, sino que se llamarían proyectos de evaluación. Cierto. Entonces, hoy, si usted ve el chat, yo transcribí o copié el mensaje que nos envió la jefe de departamento y lo envié ahí al chat. Y entonces, en ese mensaje de ella, se establece que la nueva fecha para enviarles lo que era el proyecto de graduación es el 20 de mayo y que ya no se llama proyecto de evaluación, sino que se llamaría examen. O sea, el examen para la tercera unidad yo se lo estaría enviando a ustedes el 20 de mayo y ustedes lo deberían de reenviar resuelto el 23 de mayo. Entonces, lo único que ha cambiado son las fechas y cambiaron por una razón, porque se supone que nosotros los profesores tendríamos que tener vacaciones la próxima semana. Y es porque acuérdese que en la universidad hay sindicato, ha salido un sindicato de profesores también ahí, y entonces se ponen con unas ridiculeces ahí a pelearse porque nos den vacaciones. O sea, ¿vacaciones de qué, pues? O sea, mire, pues, y le voy a decir, pues no es el hecho de que ahorita porque estemos encerrados, ¿verdad? Pero para mí, este encierro no son vacaciones, pues. Estar encerrado en mi casa no es una vacación, pues. Entonces ellos lo hacen más por, sí, como por decir que cumplieron con darnos a nosotros las vacaciones. Entonces ahí ponen que no les demos clases a los estudiantes, sino que esperemos hasta la otra semana para continuar con los temas. Si yo hago eso, de aquí a una semana, a usted ya se le olvidó lo que vimos. Entonces yo voy a continuar, pues,
porque la idea es que para que usted le entienda mejor a esto, tiene que haber continuidad de los temas. Si, no, si cortamos y regresamos después, entonces ya a muchos ya se les ha olvidado esto, pues. Se le Entonces, pierde el ritmo. se le pierde el ritmo, es correcto, pues. Entonces yo igual, pues, o sea, a mí no es que me van a, ¿cómo se llama? A castigar porque yo esté dando clases en mi periodo de vacaciones, ¿verdad? O que voy a querer cobrarle a la universidad por dar clases en el periodo de vacaciones. No, esas son cosas que aquí se inventan y como le digo, primero dicen una cosa, luego dicen otra. Cuando nos dieron las fechas originales, que era como teníamos planeado, ya nosotros teníamos planeado terminar la otra semana, ¿verdad? Pero como Sí. alguien se acordó de que era la semana de vacaciones, entonces ya ahora ya cambiaron. Entonces, esas cosas yo las considero un poco absurdas por parte de las autoridades, pero bueno, obviamente uno tiene que acatar las instrucciones, pero igual, pues, en vez de continuar, de parar, ¿verdad? Esta semana que viene y continuar la siguiente, no, continuemos esta semana y la siguiente semana, si hay cualquier duda, ¿verdad? En relación a los temas, me pueden hacer las consultas, pero yo prefiero que terminemos y lo único que quedaría pendiente sería básicamente enviarles el examen que no va a diferir mucho en cuanto al proyecto. Lo único que está cambiando ahorita es la palabrería. Solo es Porque el nombre. solo es el nombre, pues. Mire, es que el problema es que nosotros no tenemos realmente un sistema, ¿verdad? Para poder evaluar el conocimiento de los estudiantes. Las plataformas de la universidad son demasiado obsoletas. Yo, como le digo, en un momento, inclusive hice un proyecto piloto con esa plataforma de Khan Academy. La ventaja de Khan Academy es que ahí sí le puedo poner un examen. ¿Sí? Entonces yo ahí se le pueden poner una serie de ejercicios y a cada estudiante como toma los ejercicios al azar y cada estudiante tendría un examen diferente y usted lo resuelve ahí en la, ¿cómo se llama? En la En la computadora. plataforma. Sí, claro. Entonces, un examen, ¿verdad? Más formal, más serio, ¿verdad? Pero obviamente nosotros no contamos con eso. O sea, ¿quién le evita a usted? Digamos que usted tiene un hermano que es ingeniero o alguien que es inclusive hasta profesor de matemáticas y que le diga, resolveme esto. Pues. Como le digo, yo tengo una que fue compañera mía en la facultad de hace muchos años que nunca se graduó y ahí me pasa pidiendo que le ayude a resolver ejercicios de una de sus clases. Y hasta después que digo yo, esta lo que quiere es que uno le haga el examen, pues. Y de hecho detectamos eso en el chat que tenemos nosotros de métodos cuantitativos, porque a un compañero de nosotros, un estudiante, le preguntó por un ejercicio. Y entonces vino él y puso ahí en el chat, hey, miren los que dan método 2, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Le dice, porque ya no quiero, un estudiante me está preguntando y no quiero confundirlo. Ustedes de los que dan método 2, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Y ahí apareció el profesor que lo había puesto de examen. Y entonces empezó a decir, miren que los estudiantes están pidiéndole a los mismos profesores que lo resuelvan.
Sí, entonces nos dimos cuenta por eso, pues. Pero usted puede tener un amigo, profesor, como le digo, alguien que sepa y que le resuelva el examen a usted. Entonces, ¿qué es lo que estamos evaluando? Pues, realmente no es una forma apropiada de hacer las evaluaciones, porque la universidad no estaba preparada, pues. Como le digo, yo traté por mucho tiempo de que la universidad, ¿verdad? Implementara algo así para las clases en línea, porque me buscaron a mí para hacer eso, pero la universidad las autoridades así son, como los políticos aquí en Honduras. Entonces dicen que van a hacer esto y que le van a dar apoyo a uno y no sé cuánto, y a la hora de los tiros, nada. Más recuerdo que en ese entonces la universidad tenía unas tabletas, porque yo tengo mi propio tablet, pues yo puedo dar estas clases así con este pizarrón virtual, porque yo tengo esta tabletita que aunque es barata, a mí me costó como $700. La universidad, allá como por el 2014 o 15, que comencé yo con ese proyecto, tenía unas tabletas que costaban alrededor de $4,000 cada uno y que supuestamente nos las iban a prestar para que nosotros, pero nunca lo hicieron, ¿verdad? Y las tabletas nunca las prestaron, era un recelo con las tales tabletas. Las tabletas ahorita, si usted sabe tecnología, pues ya no sirve, pues es Está obsoleta. obsoleta. Y eso ya no sirve para nada, pues. O sea, tanto las cuidaron, nunca las quisieran prestar, que hay que quedaron obsoletas, pues. Se puede imaginar, ¿verdad? Entonces, ahorita que se les presentó esto, a la carrera quieren arreglar y nadie está, ¿cómo que llama? Porque para poder tener una plataforma tiene que ser uniforme, que todos los profesores utilicemos las mismas cosas, las mismas herramientas, etcétera. Entonces, ahí ya salieron que vamos a utilizar para el siguiente periodo uno que se llama Teams, que es de Microsoft. Pero, y el campo virtual. Entonces, en esta clase ya no la voy a poder dar así, pues. No voy a poder estar dando explicaciones yo en un pizarrón virtual, sino que le voy a mandar tareas a los estudiantes y los estudiantes me las van a subir a la plataforma. Entonces, las clases numéricas van a estar habilitadas el siguiente periodo. Todas las clases Ah, van a estar habilitadas. Lo único es que usted no va a tener un profesor que le esté dando la explicación como lo estoy haciendo yo ahorita. entiendo. Van a ser puras No, tareas entonces. sí, van a ser puras tareas. O sea que usted, yo no sé aquí en Métodos 3, pues. O sea, ¿cómo va a entenderle usted? Pues allá será. Mire, es que esa es una tendencia que han sacado ahorita, de que hace algunos años nosotros recibimos hasta unos cursos ahí en la universidad, en lo cual quieren limitar el rol del profesor, que el estudiante sea autodidacta. O sea que el profesor, y utilizando los términos que ahora emplean, se vuelve nada más un orientador. ¿Sí? Y le voy a decir, yo tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero y recuerdo que para mí fue un gran shock cuando llegué yo a una clase, el profesor dijo, miren esto, tal libro, y un libro que él había escrito, y nos vemos en 15 días. Yo decía, ¿cómo es esto de que nos vemos en 15 días? Pero, y era una clase así, de números, pues, matemática y estadística, se llama biometría actuarial, no se me olvida. Sí, sí, y yo aquí, ¿qué hago? Pues
así es, pues. En otros países más desarrollados, eso es así, porque claro, el nivel educativo es diferente al de nosotros. Pero aquí en nuestro país, cuando usted no vio cálculo o álgebra en la secundaria, es bien difícil, es bien difícil. No sé Cierto. cómo van a hacer, pues. Entonces, están experimentando. Al final, lo que terminan haciendo es cosas así como esta, pues, que los exámenes, usted sabe bien que aquí prácticamente les están regalando el examen. Lo que le decía yo, pues, ¿quién me garantiza que fue usted el que resolvió los ejercicios? Nadie. Y entonces, y no todos los profesores tienen las herramientas o pueden, ¿verdad?, dar una clase con un pizarrón virtual, así como lo estamos haciendo nosotros, pues. Y eso que aquí también yo estoy improvisando, pues. Entonces, pero pues la desventaja, porque para muchos estudiantes esto va a ser una ventaja, pues. O sea, en un periodo normal, muchos de los estudiantes que van a pasar esta clase y que la van a pasar con buena nota, o sea, probablemente no hubieran pasado en un periodo normal, pues. Es muy probable que no hubieran pasado en un periodo normal. Cierto. Y entonces el siguiente periodo, para mí, creo que inclusive va a ser más fácil pasar una clase, pues. Así como lo están haciendo. Pero entonces pierde el sentido de esto, pues, porque usted no está aprendiendo, pues. O sea, lo están estafando, pues. Y eso es lo que a veces el estudiante no se da cuenta, pues. Porque muchos de los estudiantes lo que quieren es simple y sencillamente pasar y obtener un título, pero ¿un título para qué? Para pasar a formar, ¿cómo que llama? Parte del gran grupo de licenciados Desempleado. desempleados o subempleados, pues. Sí. Sí, que si no trabajan en el gobierno, no trabajan en ningún lado. Y yo le voy a decir, cuando uno adquiere conocimientos, mire, nunca le falta trabajo, pues. Yo le voy a decir, pues, a mí me sorprende que yo a veces inclusive, pues yo en algunos momentos de mi vida, yo me he dedicado a las consultorías. Y entonces llega un momento en que yo ya ni siquiera me doy abasto para tanta cosa, porque tengo 2 trabajos y quiero hacer consultorías y ya no puedo, pues. Sobre todo ahora que ya me estoy envejeciendo, ya me canso demasiado. Entonces uno se pregunta, ¿y no hay más profesionales que puedan hacer estos trabajos? Pues, porque cuando sacan algunos buenos proyectos de consultoría, por ejemplo el KfW, los que participamos son los mismos, pues. Y hay un señor que fue inclusive presidente del Colegio de Economistas, que el señor ya es un viejito, pero anciano, y sigue participando ahí en estos concursos para consultoría. Porque no hay gente joven, no hay gente nueva que esté participando. Y claro, no participan porque no hay gente que esté adquiriendo conocimiento. Y yo eso lo he visto con tristeza, que a partir del 2005 para acá la universidad se ha flexibilizado demasiado. Y a mucha gente le puede parecer que eso es bueno, pero en realidad eso no es bueno. Porque entonces usted no es competitivo en el trabajo. Y ahora que han sacado, que qué mal me cae, usted no tiene idea cómo han aparecido un cachimbo de colombianos por ahí. ¿Cómo que llama? Ahora, yo antes era de los que
criticaba a los médicos hondureños cuando traían a los cubanos, ¿verdad? Pero ahora que veo que traen un montón de colombianos que andan, ¿verdad? Dándoles los trabajos que bien los podría hacer un hondureño, a mí me cae mal eso. Pero a eso estamos llegando, pues. A que va a venir gente de afuera a hacer un trabajo que nosotros perfectamente podríamos hacer. Pero no lo hacemos por una sencilla razón, y es que nuestro nivel educativo está bajando bastante. Sí. Eso es lo malo de esto. Esas son las cosas malas. Sí, tiene razón y tiene sentido lo que está comentando. Pues sí, lo que le digo, yo lo veo, esa es mi experiencia. Pues. Sí. Yo he experimentado eso. Desafortunadamente así está pasando. Pero ni modo, pues. En este momento, ahorita, hay que tratar de aprovechar lo mejor que se pueda. Y no dejar de Sí. estudiar. También, pues, si el estudiante es consciente, ¿verdad? Si no asiste a la universidad solo por tener un título, sino por adquirir conocimientos, mire, ahora hay más bien infinidad de herramientas para aprender, pues. Cuando yo era un estudiante, olvídese, había que irse bueno, yo recuerdo, pues, que habían unos que hasta se trampeaban por un libro ahí en la biblioteca, pues. Porque había Porque no gente, había. pues no había, pues, se había que pelearse uno por un libro en la biblioteca, sí. Era complicada la cosa. Ahora la información, pero obviamente uno tiene que aprender a distinguir entre tanta basura que circula en internet y realmente la ciencia, pues, la fuente que debe de ser de buena fuente. Es. Bueno, señores, no sé si tienen alguna otra pregunta, duda. Realmente aquí lo único que se ha movido son las fechas y cambiado nombre, pero seguimos con el mismo sistema. Vamos a seguir con las clases y al terminar las clases tendremos unos días ahí y luego se enviará el examen y van a tener 3 días para resolverlo. Eso es. Muchas gracias, Lick. Bueno, buenas noches, Bueno, señores. Buenas noches. Los espero mañana a la misma hora. listo, Lick, buenas noches. Buenas noches.